se ha trabajado con los operadores, donde más necesitamos son los operadores, elementos de programación. Entonces, esta vez vamos a hablar acerca de los bloques de construcción, ¿ya? Entonces, en un bloque de construcción, ¿qué tenemos? Vamos a ir mencionándolo, porque es lo que vamos a empezar a utilizar para la construcción de lo que viene a ser ya el algoritmo. Entonces, tenemos el bloque de construcción, que está prácticamente dado dentro de la herramienta estructurada. Significa cómo vamos a construir el programita. En primera instancia, nosotros vamos a ver la estructura secuencial. Con esta primeramente nos vamos a quedar. Esta estructura secuencial, fíjense, ustedes van a tener un conjunto de acciones, es así como se denomina, conjunto de acciones que realizan alguna tarea, ¿ya? Alguna tarea, y de forma secuencial o lineal, si quieren llamarle, de forma secuencial o lineal, son las ejecuciones del proceso. ¿Eso qué significa? Miren, nuestra primera estructura secuencial tiene un conjunto de acciones, lo estoy colocando breve, ustedes lo pueden ver esto mucho más, como le digo, más detalladito en el libro de Fundamentos de Programación, cuando usted lee en la unidad número 3 o capítulo número 3, que es el libro, donde dice de que usted prácticamente debe definir una estructura secuencial. Entonces, en esta estructura secuencial nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a definir, prácticamente, se va a definir un inicio. Por ejemplo, si yo lo veo como pseudocódigo, voy a tener un inicio. Normalmente, usted déle un tab. Puede darle un tab donde va a definir aquí la acción 1. Por acá va a definir la acción 2. Por acá sigue definiendo todas las acciones. De pronto usted va a tener una acción N y va a decir aquí fin. ¿Ya? Esas son las acciones que realiza aquí adentro. Esas son algunas acciones que se van realizando dentro de este bloque. Por eso dice bloque de construcción, estructura secuencial. Implica de que yo debo tener un inicio y debo tener la acción 1 que va a servir, fíjense, la salida de la acción 1 me va a servir para la entrada de la acción 2. La salida de la acción 2 me sirve para todas las acciones consecutivas que tenga de ahora en adelante hasta que yo llegue, hasta que se termine en la última acción. Es decir, en esta última acción, todo lo que se ha definido antes son consecuencias, sirven para llevar a cabo ese grado de funcionalidad. Por ejemplo, fíjense, cuando ustedes yo le decía lo siguiente, le digo, a ver, en este ejemplito, nosotros queremos resolver o elaborar, si quieren, elaborar un algoritmo donde nosotros podamos decir que pueda calcular el área de un triángulo. Fíjense que ese es un aspecto totalmente básico. Entonces, la formulita, si ustedes lo miran, esto corresponde a lo que ya habíamos visto alguna vez. Base por altura, normalmente esa es la formulita que lo coloca dividido entre 2, así. Entonces, de pronto, fíjense, a usted le pide que haga un algoritmo, entonces estamos nosotros identificándolo mediante estructura, mediante bloque de construcción representado por un pseudocódigo. Esto que ustedes ven es un pseudocódigo.
lo puedo hacer mediante un diagrama de flujo y luego lo puedo también hacer representando dentro de un lenguaje de programación. Entonces, cuando usted lo mira, fíjense, bajo este ámbito, usted puede hacer lo siguiente, puede agarrar y decir lo siguiente. Por ejemplo, una estructura tiene de la siguiente manera. Yo puedo decir aquí algoritmo, voy a poner un nombrecito así completo, algoritmo área de un triángulo rectángulo. Puedo colocarle ese nombre. Luego digo, ¿quiénes son mis variables? Cuando digo un algoritmo típico, ¿quiénes son mis variables? Mi variable, fíjense, mi variable, aquí está, la base, la altura y el área. Entonces yo digo, la base y la altura pertenecen a un tipo de dato entero. Miren, pertenece a un tipo de dato entero. Pero además la A, esa A pertenece, fíjense, pertenece la A. ¿A quién? ¿A quién pertenece la A? La A va a pertenecer, como lo estoy dividiendo entre dos, usted se puede dar cuenta, no siempre va a ser entero. En la anterior clase justamente estábamos mirando los MOT y los DIP, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos comentado? Cada vez que usted ve un DIP, estamos hablando de una división entera, y cada vez que miramos un MOT es porque queremos obtener el residuo o el resto de la división. Pero el caso nuestro, en este momento, mi formulita, está con dividido con este símbolo. Entonces, este símbolo permite que el valor de A pueda obtener también números decimales. Por lo tanto, no lo puedo agrupar aquí dentro de los números enteros. Entonces, yo le voy a decir que este pertenece a un número real. ¿Entienden? Este pertenece a un número real. Entonces, una vez hecho esto, viene mi bloque que se llama estructura secuencial. Viene mi bloquecito. Le pongo el inicio. Continuamos. Entonces, usted necesita digitar el valor de B. Entonces, normalmente aquí se dice escribir. En la mayoría de los algoritmos utilizan la letra escribir, la letra mostrar, la parte para introducir datos leer. Entonces, usted dice leer, si quieren, leer, te pone aquí leer, puedo colocar aquí entre paréntesis el valor, porque esto usted cuando lo programe ya le va a colocar, y le puedo colocar base, o sea, que introduzca la base. Si quieren le puede colocar usted un poquito más el texto más distinguido, digitar base, para que usted sepa que de verdad lo va a el valor que espera es para la base. ¿En qué variable espero? En la variable B. Entonces yo lo pongo aquí la variable B. ¿Entienden? Entonces continuamos. Luego, nuevamente yo digo aquí, leer. Entonces aquí, lo que yo quisiera digitar en este momento es la altura. Digitar altura. Entonces coloco la altura, coloco este de acá y la variable que voy a usar es la H. Esta H que usted ve acá. Entonces yo digo, esta es una H. Ahí está. Entonces introduzco el valor de B, introduzco el valor de la altura, el valor H. Esto que usted lo ve con comillitas simples, siempre estas comillas simples o comillas doble, dependiendo de la sintaxis que se utilice, representa un texto fijo, estático. Significa de que digitar base, eso es lo que usted lo va a mirar en la pantalla, ¿sí? Y lo que usted leer significa que usted va a escribir por teclado. O si quiere, puede colocarle escribir, digitar base. Eso es como mostrar un texto. Pero aquí yo lo estoy colocando lo que dice un pseudocódigo. Un pseudocódigo es un lenguaje intermedio que se encuentra entre el lenguaje de programación y el lenguaje natural de la persona. Entonces, aquí lo estamos escribiendo en español, cosa que no va a ocurrir cuando no vamos a un lenguaje de programación. Ya tenemos que saber el leer y el escribir
cómo es la palabra reservada para que usted lo pueda ver, ¿ya? Hasta aquí entonces seguimos secuencial. De pronto nosotros decimos la formulita equivale. La asignación no puede utilizar el igual o puede usar la flechita. Cualquiera de los dos es válido para la parte de la asignación. Entonces decimos B por H dividido entre 2. Entonces, he leído B y he leído H. Ahora, ¿por qué se llama secuencial? ¿Por qué se llama secuencial? Se llama secuencial justamente porque todas estas instrucciones en un programa o todas estas acciones en un algoritmo se necesitan justamente para calcular este proceso, es decir, la variable A que representa un área. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo el valor de B y no tenemos el valor de H, difícilmente esto va a ser expresado en una cantidad numérica. Entonces, lo necesitamos. Entonces, al final decimos mostrar, fíjense, yo digo mostrar. Entonces, yo le puedo colocar siempre un mensaje, es decir, un comentario, donde yo diga el área es, yo digo el área es, le puedo colocar 2 puntitos, le puedo colocar un poquito de espacio en blanco, le pongo una coma que es la sintaxis y coloco aquí la A. Entonces, esto me da la posibilidad, cuando usted ya vaya y lo mire dentro de lo que vendría a ser un lenguaje, estaría bajo ese esquema. Si usted utiliza también PSI, que también es una de las herramientas que usted lo empieza a trabajar, la sintaxis está dado adentro, donde usted debe utilizar la sintaxis que está dentro de esa herramienta. Si no la utiliza, le va a dar un error, ¿sí? Pero nosotros ahorita lo estamos representando cómo son los algoritmos tradicionales dentro de la representación cada vez que usted quiera resolver un conjunto de acción. Termina de hacer esto y usted le dice fin, ¿lo ve? Usted le dice fin. Entonces, esta característica que usted lo mira es una estructura secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque necesito cada una de ellas para que pueda trabajar en condiciones apropiadas. Entonces, necesito toda su información. Por ejemplo, si yo dijera, a ver, en vez de colocar leer que digite la base, le pongo primero que muestre su área. No podría trabajar, no podría visualizar información, porque la A todavía no fue calculado si yo decido hacerlo en la primera línea. Por eso dice, miren, conjunto de acciones, quiero que lo entiendan, que realizan alguna tarea y de forma secuencial o lineal son las ejecuciones del proceso. Miren, este es un proceso que corresponde a una estructura secuencial. ¿Entienden? Eso entonces es el primero. Vamos con nuestro segundo bloque. Bloque número 2, bloque de construcción número 2. Este se llama estructura de control. Estructura de control. Aquí está con su ejemplito, como ustedes lo ven. En esta estructura de control, fíjense, en esta estructura de control, nosotros podemos visualizar toda la información respecto a una pregunta. Entonces, esto son estructuras de control. Son estructuras que tienen condición, le vamos a colocar nosotros, tienen condición. Realiza una pregunta condicional o de control, significa que hay una pregunta y de acuerdo a un valor de verdad, porque eso es lo que le va a dar, un valor de verdad. Cuando yo le digo valor de verdad es porque estamos hablando de verdadero y falso. ¿Se acuerdan de eso? De acuerdo a un valor de verdad, sigue la secuencia de acciones en su estructura, ¿ya? Para que usted lo entienda un poco mejor.
Son estructuras que tienen condición, no se olviden, tienen una condición, una bifurcación. La condición prácticamente que se va a ir dando es de acuerdo a la estructura que usted lo va trabajando. En esta condición, siempre que usted diga, a ver, quiero saber si el número 4 es un número par. Entonces, ¿cómo yo sé que el número 4 es número par? Entonces, para que yo pueda saber si el número 4 es un número par, usted me tiene que hacer una pregunta. ¿Cómo me va a preguntar? No me va a decir 4 es igual a par, porque no me daré una respuesta. Entonces, lo que estábamos haciendo justamente la anterior clase, trabajando con los mod y los div, usted me va a decir 4 mod 2 es igual a 0, es mi pregunta. Sí, 4 mod 2 es igual a 0, porque estoy buscando una estructura de control. Entonces, 4 mod 2 es igual a 0, entonces 4 dividido entre 2, 2 por 2, 4 al 4, 0. Cuando yo busco mod, estoy buscando mi residuo. De pronto, cuando usted lo mire, va a poder observar ahí de que va a decir usted que 4 mod 2 es igual a 0 en la pregunta. Usted va a decir sí, cuando usted lo divide da 0, el residuo es 0. 0 es igual a 0, la pregunta, ¿no? Entonces usted va a decir es verdad, verdadero. Cuando esto es verdadero, va a realizar, fíjese, va a realizar esas acciones que están por la bifurcación o por el camino donde fue verdadero. Pero cuando yo le digo 4 es un número impar, o sea, mi pregunta sería, ¿será que el 4 es un número impar? Estoy preguntando. Entonces, misma pregunta, usted me diría, 4 mod 2 es igual a 0. Eso es para el par. Pero si usted dice 4 mod 2 es igual a 1, eso es para el impar. O si usted prefiere y dice 4 mod 2 es diferente de 0, ¿puedo hacerme esa preguntita? Diferente de 0. Cuando yo diga que esto es diferente de 0, se trata de un número impar. Cuando yo diga también que esto es igual a 1, es un número impar. ¿Por qué? Cuando usted matemáticamente quiere saber si un número es par o impar, lo divide entre 2. De hecho, fíjense, de solo dividir entre 2, los posibles resultados en un residuo siempre va a ser o el 0 o el 1. El 0 o el 1. Así como hemos mirado binarios, ¿se acuerdan de binario? La base era 2. Entonces, únicamente los valores que me puede generar o es el 0 o es el 1, ¿sí? Entonces, seguimos. A medida que esto se va trabajando, vamos a mirar primeramente el 2.1. Ese es nuestro primer ejercicio que vamos a valorar. Esta se llama estructura de control simple. Entonces aquí vamos a mirar la estructura de control simple. ¿Qué significa una estructura de control simple? Una estructura de control simple me va a dar la característica, ¿ya? Que únicamente, vamos a decir, que controla la evaluación es la pregunta por si acaso, la evaluación de la expresión, o sea, una expresión es la pregunta que va a haber, de la expresión si es verdadero. Es decir, siempre que sea verdadero, usted va a poder utilizar esta estructura de control simple. Controla la evaluación de la expresión si es verdadero para realizar las acciones, para realizar sus acciones. Caso contrario, no realiza nada. No realiza nada. Es decir, no va a hacer absolutamente nada. ¿Ya? A ver, ahí, un poquito más estructurado. Entonces, con estos dos bloques ya podemos hacer algoritmos.
Con estos dos bloques ya podemos hacer algoritmo porque ya saben los elementos de la programación. En este bloque de construcción, la primera que hemos mirado es la estructura secuencial y aquí está su ejemplito. ¿No ven? Aquí está su ejemplito. Número 2, estructura de control. En estas estructuras siempre voy a tener preguntas de 3 tipos. Preguntas simples, preguntas dobles o preguntas múltiples. El primero que nosotros estamos valorando en función a un valor de verdad, dado que es verdadero o falso, nosotros estamos mirando aquí de que si esto es verdadero o falso, vamos a poder siempre trabajar bajo este tipo de asignación. Cuando nosotros tengamos la preguntita, que esa es una evaluación. ¿Por qué digo expresión? Porque digo nota mayor que 50. De repente, edad mayor a 21. Entonces, estoy dando una evaluación formada por una expresión que me está armando una pregunta. De hecho, la preguntita que voy a tener siempre tiene que ser verdadero. Si esto es verdadero, voy a poder realizar sus acciones. Si me sale falso, en falso no puedo escribir ninguna acción. ¿Ya? Tómelo en cuenta. En falso no puedo escribir ninguna acción. ¿Por qué no puedo escribir ninguna acción? Porque sucede, si usted lo mira, no realiza nada, no realiza nada. Entonces, nos vamos a hacer nuestro ejemplo por acá. Entonces, acá venimos y hacemos lo siguiente. Cuando usted tiene esta estructura, normalmente va a verlo así. Ejemplo, yo voy a tener acá una pregunta. La pregunta que voy a tener va a ser lo siguiente, va a ser sí, sí, y aquí va a estar mi condición. Aquí tengo la condición. Si condición, entonces yo voy a decir que este va a ser mi verdadero. Entonces, vamos a decir por acá, entonces, entonces, voy a poner aquí una flechita, entonces significa de que este es el verdad, este es el verdadero. Este verdadero, cuando usted vaya y lo mire en el lenguaje de programación en Delphi, esto es lo que se llama DEN. ¿Ya? El verdadero es el que se va a llamar DEN, para que lo relacione, para que lo vea. Entonces, en esta pregunta, usted está haciendo un if, un sí. Entonces, vengo por acá y por acá usted escribe la acción. En todo caso, si yo tengo muchas acciones, voy a tener por acá un inicio, por acá voy a tener la acción 1, por acá tendremos la acción número 2, y dependiendo cuál sea nuestro problema para resolver, usted va a tener muchas acciones, y finalmente va a decir que este es un fin. ¿Lo ve? Esa es su estructura, ya, para que usted lo mire. Esa es su estructura. Entonces, únicamente estamos trabajando siempre y cuando sea un verdadero. Terminamos de hacer esto, fíjese, termino de hacer esto. Ejemplo. En este ejemplito voy a hacer lo siguiente. Vamos a decir, introducir un número, y mostrar si es par, el que estábamos hablando. Introduzco un numerito y el único propósito que va a traer es mostrar si dicho numerito introducido es un número par. Entonces, usted diría lo siguiente. Algoritmo, continuamos, algoritmo, quiere saber si es par. Entonces, le digo, se va a llamar SPAR. Mi algoritmo se llama SPAR. Y normalmente esto es un nombre de variable. El nombre de un programa es nombre de una variable. No permite que tenga espacio en blanco. Si usted quiere, puede utilizar la barrita abajo, digamos, ¿no? Un guión bajo, para que las palabras no estén así pegadas, o así como yo lo escribo, una mayúscula y la otra minúscula para que se distinga. ¿Ya? Por eso está junta, es una sola palabra. Variables, miren, tampoco aquí tengo muchas variables. N voy a utilizar de número. Este N me va a decir de que es un número par.
¿sí? N y R si quieren, los dos. N y R. R de residuo, de resto de división. Aquí no necesito ningún decimal, necesito un número entero. Por lo tanto, este va a ser entero. Va a ser, pertenece al tipo de dato de números entero. ¿Lo ven? Números enteros. Ok. Bajo ese criterio, una vez que yo he definido mis variables, yo digo inicio. Inicio. Aquí miren, quiero que lean la estructura. Dice, son estructuras que tienen condición, donde están realizando una preguntita, pero me centralizo aquí en mi estructura de control simple. Dice que debe tener una pregunta. Entonces, lo primero que voy a decir es leer, voy a leer el número. Entonces yo digo aquí, introducir n, si quieren aquí, introducir el número, n. Introduzco el número, ¿sí? Pero mi variable es n. Entonces, no es que esta n yo lo vuelvo a repetir, este es un comentario. Comillita simple abre, comillita simple cierra. Entonces, esto es un comentario. Esta coma que está después significa que esta es mi variable. Ahí estará el número 5, el número 4, el número que usted quisiera verlo. Una vez hecho este tipo de asignación o de digitación, porque está digitando un valor, está introduciendo un dato, tenemos el valor, este valor que usted lo ve acá, y voy a utilizar la variable R, ya que la tengo mi variable R, y voy a decir, una vez que he introducido mi número, voy a ver si es par o impar. ¿Cuál operador utilizo? ¿El mod o el div? ¿Cuál utilizo? A ver, dígame. ¿Cuál utilizo? El mod. No puede ser, ya hemos hecho la anterior clase. No se olviden que me sirve para mi residuo. Siempre que vean esta flechita, esta barrita, mejor digo, estas barras, 2 barritas significa comentario. Los lenguajes de programación lo llaman como comentario. Nosotros así también lo vamos a documentar, nuestro comentario por línea. Entonces, estoy buscando mi residuo. Este residuo, si yo digo, a ver, leer un número, imaginémonos que son 4. 4 mod 10, ¿cuánto sería mi residuo? ¿Cuánto sería mi residuo? Sería 0, ¿no? ¿Lo ven? 0. Entonces, si esto es 0, significa que sería par, ¿lo ven? Si es 0, significa que el número es par. Ahora sí, viene nuestra preguntita. La pregunta dice que usted debe tener una condición denominado sí. Esto es lo que va a ser un if. Cuando usted lo vaya a programar, este es un if, then, este es el begin y este es el end. If, then, begin, end. Ese es mi bloque de instrucción. Entonces, una vez dado mi residuo, ya yo coloco mi preguntita, sí. No se voy a decir sí, pero ya no voy a colocar condición. ¿Qué voy a colocar? La pregunta. ¿Cuánto es la pregunta? R. Entonces, R aquí está recibiendo. Si fuera 4, ya viene incluido el 0. ¿Lo ve? Entonces yo digo, ¿será que R es igual a 0? Eso es lo que decía aquí. A ver, vamos por acá. Decía, controla la evaluación de la expresión. Controla la evaluación de la expresión si es verdadero para realizar sus acciones. Caso contrario, no realiza nada. Entonces, en el ejemplito aquí, que usted lo está observando, hemos introducido el número, estamos suponiendo que es el 4, usted se imagina que es un 4. Entonces, aquí este 4 lo voy a hacer entre 2, ¿ya? Entre 10 es número decimal, pero no estoy buscando decimal, estoy buscando par. Voy a dividirlo, entonces 4 mod 2 me va a dar 0 o 1. Este resultado R
este resultado R. Está aquí. Entonces, ¿qué dice la evaluación? ¿0 es igual a 0? Sí. Entonces, te voy a decir así. Entonces, viene por acá y colocaría así, adentro. Esto va a tener una sola instrucción. Una sola instrucción. Si usted quiere, le puede colocar inicio. Si no, no le coloca nada porque por defecto una instrucción está dentro. Inicio del ciclo. Entonces usted va a decir, una vez que lo inicia, usted va a decir mostrar. Voy a mostrar un mensajecito nada más, donde me va a decir el número es par. El número es par. Entonces, eso me va a mostrar por el sí. De pronto, nosotros visualizamos nuestro bloque y estaría así, inicio, fin. Cuando tengo una instrucción o una acción, por defecto toma una acción. ¿Qué significa por defecto? Que si usted no le pone el inicio y el fin, igual lo toma en cuenta. Pero, ¿qué va a pasar cuando tenga así? Muchas acciones dentro. Es necesario que usted haga un inicio de bloque y un fin de bloque. Por eso aquí, por más que sea una, le he colocado para que usted lo tome en cuenta. Y aquí no hay el falso. Miren, caso contrario no realiza nada. ¿Cuándo no realiza nada? Cuando es falso. Cuando es verdadero, hace algo. Caso contrario es el falso. Es decir, la negación de verdadero queda falso. El caso contrario es el falso. Entonces, si fuera falso, no realiza nada. Como no hace nada, entonces aquí lo que usted hace es un fin. ¿Me entienden? Entonces, tengo dos algoritmos, fíjense, tengo dos algoritmos trabajando con los bloques de construcción, denominada herramienta estructurada. Mi primera herramienta se llama estructura secuencial. Han visto las acciones que sigue. Aquí está el ejemplito que hemos hecho para que usted lo vea, porque a partir de ahora van a tener algoritmos chiquititos para poder hacer, ¿ya? Y poder estructurarlo y poder avanzar dentro ya de lo que son los algoritmos. Nuestro segundo bloque de construcción se llama estructura de control. En esta estructura de control, nosotros podemos visualizar de que siempre va a tener una pregunta y la pregunta o la expresión que va a estar dentro de este tipo de bloque, usted va a poder valorar la información de acuerdo a un valor de verdad. El valor de verdad siempre le va a dar si es verdadero o si es falso. Por ejemplo, dentro de este bloque número 2, hay 3 bloques. Mi primer bloque, que lo estamos mirando en este momento, se llama estructura de control simple. ¿Me entiende? Simple. ¿Por qué se llama simple? Porque en este ejercicio usted lo va a poder visualizar mejor. Se llama simple porque únicamente va a cumplir la condición si es verdadero. Si esto es verdad, va a realizar una o más acciones. En caso de que el ejercicio ya esté completo, como es este que dice calcular, en caso de que usted tenga que verificar, porque es una verificación, que dado un número introducido por teclado, es par o impar. Entonces, aquí, por más que este no sea par, imagínense que aquí me llegue el número 5 y aquí diga 1 es igual a 0, falso. Pero no ha hecho nada, no me mostró absolutamente nada. ¿Me entienden? Bien, entonces ya tenemos estos dos bloques como para que ustedes vayan trabajándolo y vamos a compartir su tarea. No sé si lo han visto ya en la plataforma. Si están en su plataforma, pueden verlo. Hay un sector donde dice ahí, dice práctico. Como están en su máquina, pueden visualizarlo en este momento. Dice práctico, hay una pestañita llamado práctico. Dentro de práctico, ahí está su primer tarea. Ya, ahí está su primer tarea. Y esto tiene lo siguiente. Miren, práctico, unidad 1, fundamentos de programación.
Estamos hablando toda la unidad 1. Lo primero que van a hacer es responder todos estos conceptos que está aquí, conceptos básicos. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Desde la definición de un algoritmo hasta la definición de un programa. Entonces usted me va a responder cada una de estas preguntas, ¿ya? De acuerdo a cómo usted entendió, no haga copiar, pegar, ya entienda y véalo porque le va a servir muchísimo para el ámbito de los desarrollos de los algoritmos. Luego dice fases. Esta fase es cómo usted va a resolver un problema, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas. Luego dice elementos de programación. Miren, los elementos de programación que son bastante útiles, como lo están viendo ustedes, estamos construyendo y ya lo estamos mirando. Miren, hay constante, hay variable. Ahorita acabamos de ver variable. Tipo de datos, todos los tipos de datos. En el ejercicio anterior hemos usado el tipo de datos entero y real. También utilizamos el tipo de datos lógico. Lógico es cuando es verdadero o falso. Son valores de verdad. Además, que cuando nosotros ya lo vayamos programando en el lenguaje de programación, vamos a hacer conversiones entre tipos de datos. Entonces, tiene que saber qué es una conversión entre los tipos de datos. Los operadores más usados y más incluidos en los algoritmos y en los programas son los operadores. Por eso se llaman elementos de programación. ¿Qué operadores tenemos? Aritméticos, lógicos, relacionales y las cadenitas. ¿Qué expresiones usted va a poder ver? También de tipo aritmético, de tipo lógico y de tipo cadena. Y los ejercicios que vamos haciendo. Los ejercicios que vamos haciendo ya se ha explicado cómo se trabaja con las expresiones, lo que hicimos en la anterior clase, cómo usted puede obtener el valor de cada uno de ellos. ¿Cómo lo representamos los algoritmos? Mediante diagramas de flujo. Una de las representaciones son los diagramas. Si usted quiere, me lo hace en diagrama. Si no, usted me lo hace mediante un pseudocódigo. Y luego, una vez, esto es algoritmo, diagrama o pseudocódigo. Luego, este mismo algoritmo será traducido o será implementado dentro de un lenguaje de programación. Entonces, la primera partecita del práctico es teoría. Segunda parte del práctico. Desarrolle las operaciones para que pueda saber usted el valor de cada variable. Vamos a considerar que usted tiene estas variables. Cada variable está asignada a un valor. Miren, está asignada a un valor. En el número 1, usted tiene esta preguntita. Miren, tiene H, DIP, K, mod P más K. Entonces, usted tiene que ver cuáles son las prioridades entre las operaciones para ser resuelto. Entonces, aquí hay ejercicios que usted va a ir resolviendo. Ya sabe cómo es un mod, cómo es un DIP. Para eso hemos hecho ejercicio en la anterior clase. Sobre eso, entonces, usted hace estas 10 preguntas. Son 10 preguntas en la parte de expresión. Luego aquí hay un razonamiento lógico. Esto no es algoritmo. Esto es lo que usted ha visto en colegio. Esto es para que usted entrene su mente. Esto es para que usted pueda tener un poco más de razonamiento. Miren, esto es utilizando operaciones básicas, o tal vez utilizando una regla de 3 simple, o tal vez utilizando un tanto por ciento, que es algo totalmente básico. Miren, usted se imagina, miren el primer ejercicio para que tenga idea, de un tanque de agua que tiene 350 litros, entonces usted se imagina que hay un tanque que tiene 350 litros, porque si usted no tiene una buena lógica, no puede trabajar con los algoritmos. Entonces, esto es para que usted pueda trabajar bajo ese ámbito. Incluso un niño de primaria resuelve este tipo de ejercicio, ¿no? El tanque tiene 350 litros de agua. Ahora, Juan sacó 27 litros, entonces. Yo tenía 350 litros, menos 27 litros que sacó Juan. Eso es para tener lógica, ¿no? Pablo sacó 100 litros, entonces. 100 litros, entonces llevamos 127. Y Diego, 35 litros. ¿Entienden?
Ahora, la pregunta es, después de que está aquí, la pregunta le dice, ¿cuánto le han vuelto a echar si ahora tiene 400 litros? Este tanque tenía 350 litros, pero vino Juan, vino Pablo y vino Diego y sacaron de este tanquecito el uno 27 litros, el otro 100 litros, el otro 35 litros. Entonces, una vez que usted ha sumado todo esto, sabe cuánto quedó mermado este tanque. Pero de pronto, cuando usted va y mira otra vez el tanque, ya está lleno, pero no tiene 350 litros, sucede que ahora tiene 400 litros. Entonces, eso significa que todo lo que sacaron estas tres personas, tiene más 50 litros más, ¿me entienden? Entonces, cada una de estas preguntitas que está aquí, el único propósito que tiene, jóvenes, es que ustedes tengan un poco más de lógica. Pues eso significa de que es como un entrenamiento mental, que cuando usted ya lo mira, ya usted sabe de que primero la parte lógica. Entonces, esto práctico, ustedes lo deben presentar, no sé si lo vieron en la plataforma, tienen una semana. Ayer fue publicado, el día martes fue publicado, y será obviamente presentado o tienen tiempo límite de poder resolver el ejercicio hasta el próximo martes. ¿Entienden? Hasta el próximo martes. Entonces, eso sería en la parte donde ustedes van a empezar a trabajar sobre el práctico. Ahora, hay uno más. Miren aquí. Tengo, fíjense, estos ejercicios que quiero que lo vayan haciendo con estructura que hemos visto en la clase de hoy día. Fíjense, la estructura de la clase de hoy día. Mire, ejercicio de algoritmo. Una persona solo sabe sumar dos números y dividir dos números. Estamos suponiendo que una persona sabe sumar dos números y sabe dividir dos números. Escriba los pasos que se debe seguir para que esta persona calcule el promedio entre los números 9, 4, 12. Miren, tiene tres números, pero sabe sumar solo dos números y dividir dos números. ¿Cómo haría para que estos tres números puedan ser sumados y debe elaborar un algoritmo? Mira, así de fácil, pequeño, ¿ya? Número 2, calcular el área de un triángulo rectángulo y muestre su área. ¿Lo ven? Para que lo vayan haciendo. Ahora, número 3, leer dos números y mostrar los valores intercambiados. ¿Qué significa esto? Miren, tengo dos variables. Primer valor, A vale 5, B vale 7. Cuando yo muestro la salida, muestro que A vale 7 y B vale 5, al revés. Pero fíjese lo siguiente. No quiero que utilicen una tercera variable. No me usan una tercera variable, por favor. No me digan de quién sé, lo dejo un ratito el 5 y después lo deposito, sin utilizar tercera variable. Solamente usted puede utilizar operaciones aritméticas, puede sumar, puede restar, puede multiplicar, puede dividir. ¿Entiende? Y finalmente, debe resolver el área de un triángulo, mejor digo, de un área, pero esta vez de una circunferencia. Para hacer el área de una circunferencia, lo primero que usted tiene que saber es su formulita. Si usted no sabe la formulita, obviamente no puede resolver la circunferencia. Por medio de la formulita, usted va a poder hacerlo. Y el otro ejercicio, fíjese, calcular la diferencia entre dos puntos. Entonces, desde la formulita de los dos puntos, mire, 5 ejercicios. Tengo 5 ejercicios para trabajarlo, ¿ya? Esto vayan haciéndomelo y me lo van a mostrar la próxima clase, el día viernes. Estoy pidiendo solo algoritmo, ¿ya? Entonces yo en la clase le voy a decir a ver cómo ustedes lo hicieron, ¿sí? Estos 5. Bien, jóvenes, entonces vamos trabajando, vamos haciendo todas las características que hay para que ustedes vayan trabajando sobre lo que viene a ser la parte lógica esta vez, porque ya estamos ingresando a los algoritmos. Una vez que estos algoritmos ya lo tengamos el bloque de construcción, inmediatamente nos vamos a usar el lenguaje de programación para que esto también se vaya codificando, ¿ya? Entonces, de esta manera
sería bueno de que ustedes ya vayan entendiendo mejor. Ya no sería si nada más es la parte lógica, ¿no? Sino también la parte ya práctica. Sobre sus auxiliares, recién lo están designando porque hemos tomado examen de competencia la anterior semana. Entonces, yo creo que hasta la próxima semana se decide quiénes son los auxiliares. Ahorita todavía no hay auxiliares, ¿ya? Va a haber auxiliares, me imagino, la próxima semana ya le van a comunicar. En este momento, no, porque recién se han tomado los exámenes de competencia, ¿sí? Bueno, aquí quedamos, continuamos el día viernes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes.